Tercer y último vídeo sobre toda la polémica que ha despertado la cuestión del PIN parental. Recordemos los dos anteriores vídeos. En el primero traté de explicar por qué la patria potestad recae sobre los padres y, por tanto, por qué son los padres quienes, en general, tienen pleno derecho a determinar y orientar la educación de sus hijos. Y en el segundo vídeo lo que vimos es que cuando los menores alcanzan un grado de madurez cognitiva suficiente como para responsabilizarse de sus decisiones, entonces su voluntad, su decisión, su criterio ha de prevalecer tanto sobre la patria potestad de los padres, que es únicamente una institución de tutela para proteger al menor cuando éste no tiene capacidad para decidir, y también, por supuesto, frente al criterio del Estado. Por consiguiente, la cuestión del PIN parental, es decir, del veto parental a determinados contenidos extracurriculares impartidos en la escuela, o más en general con respecto a la configuración del currículo escolar que es determinado hoy por el Estado, debería resolverse con la siguiente jerarquía. Si el menor ya tiene un grado de madurez cognitiva suficiente, decide el menor; en su ausencia, deciden los padres. Pero desde luego el Estado no es quien tiene una prioridad moral para obligar al menor a tomar un determinado curso de acción o para obligar a los padres a que ejerzan la tutela en favor del menor de una determinada manera. Sin embargo, es cierto que esta solución deja un flanco abierto, y es qué sucede con comportamientos abiertamente incívicos. No en vano, los defensores de la asistencia obligatoria a este tipo de cursos, en los que supuestamente se instruye a los alumnos acerca de la importancia de la tolerancia hacia la diversidad sexual o acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, como digo, los defensores de estos cursos de asistencia obligatoria argumentan que son necesarios para que los alumnos desarrollen un comportamiento cívico que es indispensable para un mínimo de convivencia en sociedad. Y puede que algunas de sus afirmaciones sean exageradas, pero es verdad que atenta contra la convivencia mínima el que una persona agreda a otra persona por el hecho de ser homosexual, o que un hombre maltrate a una mujer por el hecho de ser mujer, o porque crea que tiene una preeminencia moral y social del hombre frente a la mujer. Por tanto, si estos problemas existen, y ciertamente existen, tanto en la etapa como adultos como en la etapa como menores, el bullying y el acoso escolar es un problema más que cierto y más que grave de nuestros centros educativos, y por tanto hay que darle algún tipo de respuesta que se encamine sobre todo a proteger a la víctima del acoso, por ejemplo por su orientación sexual, y también a prevenir que ese bullying, que ese acoso se repita en el futuro. Por tanto, si esto es así, ¿qué alternativa existe a que todos los alumnos asistan obligatoriamente a cursos supuestamente de reeducación cívica, pero que obviamente pueden ser instrumentados? Hay el peligro, también muy cierto, de que sean instrumentados para adoctrinar o para inculcar otras ideologías ya no tan positivas o ya no tan necesarias sobre los menores. Bueno, creo que aquí la respuesta tiene que ser muy parecida a la que se otorga con los mayores. En este caso no hay por qué hacer grandes distinciones entre menores y adultos. En particular, lo primero, obviamente, es proporcionar protección y atención psicológica a la víctima que sufre acoso o discriminación por cualquier cuestión, por ejemplo, por su orientación sexual. Pero esto, como digo, no es suficiente, porque si los comportamientos incívicos, o los comportamientos incluso delictivos, persisten, pues el menor va a seguir sufriendo de esos comportamientos que no tiene ninguna obligación de sufrir. Por tanto, ¿qué hacemos con aquellos menores que manifiestan un comportamiento abiertamente incívico hacia otros de sus compañeros? ¿Qué hacemos con los menores que practican el bullying, el acoso, que vejan a otros niños por su orientación sexual, por su raza o por su religión? Pues en ese caso,
tal vez sí estaría justificado que esos menores que han acreditado su incivilidad sí asistan obligatoriamente a cursos donde se les explique por qué su comportamiento no está bien y por qué su comportamiento no es aceptable en sociedad. Como digo, esto no es tan distinto a lo que sucede con los adultos. Si un adulto es un delincuente, si un adulto es un criminal, también se les confieren charlas encaminadas a su reinserción social. Y esas charlas son de asistencia obligatoria. ¿Por qué son de asistencia obligatoria? Porque el criminal, cuando ha cometido un delito, tiene que cargar con una sanción. Y parte de la sanción, parte de la forma de restituir socialmente el daño que ha generado, es someterle a un programa de reeducación cívica para evitar que reitere ese comportamiento delictuoso en el futuro. En el caso de los menores puede suceder lo mismo, es decir, un menor que está insultando a un compañero está generando un daño sobre ese compañero, sobre todo si el insulto es reiterado y además con una finalidad de marginar y de acosar a ese alumno. Y por tanto, en función del daño que esté generando, desde los insultos a la agresión abierta, se pueden modular diversas sanciones entre, insisto, las que se incluyan esa reeducación cívica para prevenir la reiteración de ese comportamiento en el futuro. ¿Atentan estos cursos de asistencia obligatoria únicamente para aquellos menores que acreditan su incivilidad contra la libertad de los menores o contra la patria potestad de los padres, que a lo mejor aún así se niegan a que sus hijos acudan a esos cursos o a esas charlas? Sí, en parte atenta, obviamente, contra esa libertad, tanto del menor como contra la patria potestad de sus padres, como también atenta contra la libertad del recluso acudir a charlas donde se fomente o se intente impulsar su reinserción social. Pero es que justamente por haber acreditado que no es plenamente capaz de vivir en sociedad, que no tiene interiorizados los valores mínimos necesarios para respetar al prójimo, justamente por eso pierde parte de su libertad y justamente por eso los padres ven restringida parte de su patria potestad, porque también acreditan que no están ejerciendo óptimamente esa patria potestad, en tanto en cuanto el menor no es un menor todavía funcional dentro de la sociedad, no es un menor que haya interiorizado que hay que respetar a otras personas. Creo que existe una diferencia enorme entre tratar a todos los adultos o a todos los menores como delincuentes actuales o en potencia y solo penalizar a aquellos adultos o a aquellos menores que hayan cometido un delito o que hayan amenazado con cometer un delito o una falta contra el prójimo. No queda muy claro por qué los menores que respetan a otros menores y que son perfectamente tolerantes en aspectos muy diversos como la diversidad sexual, tienen que asistir a charlas supuestamente encaminadas a que interioricen unos valores que ya despliegan en su comportamiento diario y que son charlas donde se corre el riesgo más que cierto de que no solo se impartan unos valores mínimos indispensables para la convivencia entre menores y entre adultos, sino también que se imparta contenido ideologizado que deforme otras de las ideas no indispensables para la convivencia cívica y cordial por parte de esos adultos. Por tanto, si un menor no ha exteriorizado ninguna necesidad de requerir una reeducación cívica, no hay ningún motivo, sobre todo si él no quiere y si sus padres se oponen, a que acuda a estas charlas. Si un menor sí ha acreditado con sus actos que no ha interiorizado valores que, insisto, son mínimamente indispensables para la convivencia, entonces sí, ya sean charlas informales, si el grado de ataque a otros compañeros ha sido mínimo, quizá un insulto casual, o charlas y cursos ya más formados y sistemáticos si estamos ante comportamientos abiertamente disfuncionales y abiertamente incívicos. Obviamente, estos menores también correrán el riesgo de que en esos cursos, en esas charlas, se les inculquen ideas, valores que son ajenos a los necesarios o los imprescindibles para la mínima convivencia. Pero ese es un mal necesario que no se puede evitar porque
Es verdad que el alumno necesita una reeducación cívica y, por tanto, tiene que pasar por esos cursos. El mal no se puede evitar, el riesgo no se puede evitar, se puede minimizar. Eso sí, ¿cómo se puede minimizar? Con controles rigurosos sobre el contenido y sobre la cualificación profesional de la persona que imparte esas charlas. Pero, en todo caso, el riesgo de que se instrumenten las charlas para propósitos distintos a los que supuestamente tienen que atender siempre estará ahí, pero, como digo, el alumno es verdad que necesita una reeducación y, por tanto, hay que asumir ese mal necesario. Tiene la obligación de asumir ese mal necesario justamente porque no ha obrado bien, justamente porque ha mostrado su incivilidad. En definitiva, si un alumno es suficientemente maduro en términos cognitivos, es el alumno quien tiene que decidir si asiste o no asiste a actividades extracurriculares. Si el alumno todavía no es cognitivamente lo suficiente maduro como para decidirlo, tienen que decidirlo sus padres, porque sus padres son los tutores legales y, por tanto, a quienes les compete modular cómo se forma, cómo se educa ese alumno. Y, por tanto, ahí sí tendría plena cabida y plena justificación el PIN parental. Y tercero, si un estudiante, si un menor acredita con sus actos que no ha interiorizado valores mínimos indispensables para la convivencia, entonces, en ese caso, y solo en ese caso, sí se le puede obligar a que asista a cursos donde exclusivamente se le transmitan esos valores mínimos para la convivencia, aún en contra del criterio de ese alumno y aún en contra del criterio de sus padres, salvo en todo caso que los padres propusieran una alternativa correctiva que fuera igualmente válida para conseguir que ese alumno interiorice esos valores. El PIN parental, por tanto, es una herramienta que sí hay que considerar, es un instrumento que sirve para reinstaurar la patria potestad de los padres, de los tutores legales sobre sus alumnos, pero no es el único instrumento que debemos adoptar para avanzar hacia un sistema educativo más libre y más respetuoso hacia nuestros menores. Como digo, también hay que dotar de más responsabilidad a los menores, hay que liberalizar el sistema educativo para que haya alternativas formativas muy distintas entre las que se pueda escoger, y solo subsidiariamente, en caso de que adultos y menores obren mal, hay que sancionarlos con cursos de reeducación sobre unos valores que acreditan que no han interiorizado.